Sí, bueno, espectacular. Te trajimos porque queremos hablar de algo el sentido de este programa, como te explicábamos, ¿viste? No es hablar de la coyuntura, casi no hablamos de la coyuntura. Bien. Es hablar de las preocupaciones de fondo, qué nos pasa con la política, qué nos pasa, qué es lo que hacemos bien, qué es lo que hacemos más o menos, qué es lo que tenemos que corregir en la política uruguaya, qué está pasando en el mundo con la democracia, qué hace ruido, esto que se habla de autocratización, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, empezar por charlar contigo sobre qué pasa con el interés en la política en Uruguay. ¿Se enfría el interés por la política? Y Ale, vos hacé lo que quieras. Y bueno, no, hemos hablado bastante también de los políticos y teníamos este tema también de querer hablar, bueno, de la ciudadanía, de la opinión de la gente, porque nosotros empezamos el programa hablando de que estábamos quemados con la política. Hemos hablado, bueno, de distintos problemas que tenemos en nuestra democracia, y entonces decimos, bueno, está bueno también verlo desde el lado de la opinión pública, a ver si hay un correlato en eso. Y ya de paso también saludar a todos los oyentes, las personas que se han conectado, que ya por ahora están saludando, ahora empiezan los temas y seguramente van a estar opinando, así que los invitamos a opinar, a dar me gusta, a seguir Asertiva, y bueno, lo vamos a estar leyendo como siempre. Así que nada, vamos a arrancar con el tema opinión pública. Ahí está. ¿Le interesa todavía la política de la gente en Uruguay? Yo diría que le interesa a un segmento que es minoritario, pero que no es irrelevante. A ver, vos que te gustan los números. Nosotros tenemos una pregunta estándar en opción, con la que siempre se nos plantea una pequeña duda metodológica, pero que básicamente le da a las personas, la hacemos siempre, en todos nuestros cuestionarios, básicamente, de opinión pública, que si a la gente le interesa mucho, algo, poco o nada, la política. Siempre está la discusión entre la categoría algo, en poner algo o poner bastante. Ahí hay toda una discusión. Hay diferentes modos de hacerlo. A veces uno no quiere romper lo que se llama la serie histórica, entonces mantiene una serie histórica. Pero tiene bastante sentido preguntarlo así. ¿Por qué no? Sí, es defensible. Ahí defendible, perdón. El problema es que a veces uno busca simetría, a veces uno busca que la gente que está en el medio entre también más fácil. Son las viejas discusiones. Sí, ok, dale para adelante. Pero si uno, por ejemplo, toma a la gente que está muy interesada en la política, en general puede variar un poco según la medición, pero uno podría hablar, a veces, según la temporada, también puede haber algún efecto de estacionalidad, ¿no? Por ejemplo, la identificación partidaria tiene un componente de estacionalidad. En las elecciones sube. Ahí va. Fuera de temporada baja. Con el interés en la política puede ocurrir algo similar, pero uno podría decir que entre un cuarto y un quinto dice estar interesado en la política. A veces un poquito menos quizás, pero nuestras mediciones al menos... 20-25%. Por ahí. Sí. ¿Muy interesado o interesado? Muy interesado. Interesado. Después el algo es otro cuarto aproximadamente de la población. O sea, a la mitad de la gente le interesa... Algo muy interesado. A la mitad de la gente dice interesarle la política. Ok. Podés mirar el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Sí. Yo creo que está bueno considerar, más allá de los indicadores de opinión pública, también otros indicadores, ¿no? A ver. El porcentaje de participación en las elecciones internas. El único mojón del ciclo electoral que es obligatorio para los partidos, pero voluntario para los ciudadanos. Y va más o menos por ahí. Sube un poco, ¿no? Claro, pero si le agregás el mucho con el algo... De hecho, una de las cosas difíciles en las encuestas de opinión pública es estimar quién va a ir a votar y cuántos van a ir a votar en las elecciones internas. Aspecto que puede incidir en el resultado. Si el Frente Amplio hubiera tenido una elección interna chica, el resultado entre COSE y Orsi hubiera sido mucho más parejo de lo que fue. Fue una interna grande, se veía que cuanto más grande la interna... Lo hablamos mucho en aquel momento. Lo hablamos. Claro. Entonces, es más, especulaba que con que COSE podía ganar si participaba poca gente en la interna, en la primaria del Frente. Podía ser pareja, llegar a pelear. Que al final participó bastante. Exacto. En la interna del Frente Amplio participó bastante. La que redujo su volumen fue el Partido Nacional. Claro. Y también el Partido Colorado, que votó significativamente menos que en 2019, cuando estuvo aquel mano a mano Talvi Sanguinetti. ¿Qué te parece? Muy bueno. Entonces,
ese es un indicador que también desde el punto de vista del comportamiento y no de la parte actitudinal, nos marca algo. Hay aproximadamente un tercio, un poquito más a veces, de la población uruguaya, creo que fue 40 en 2019, que sin tener la obligación de ir a votar, va a votar en una interna. Ese es un indicador fuerte, muy fuerte. Yo creo que es un indicador. Si vas a votar es que algo te importa. Y Está sí, bien. a veces puede haber alguna presión familiar, pero en general uno podría decir el que va a votar. Y de hecho, cuando uno hace una pregunta que es, ¿usted planea ir a votar a las elecciones internas, más o menos ya un mes antes, 2 semanas antes? Es una variable que correlaciona muy fuertemente con el interés declarado por la política. Obvio, yo soy un caso excepcional porque me interesa muchísimo la política y no voy a votar en las primarias. Yo no voy a votar en la primaria por una razón obvia, y es que yo no tengo partido. ¿Entendieron? No tengo partido. Como dice el dicho, no están todos los que son ni son todos los que están. Obvio. No, que en la primaria, para mí es así, además, es así. Creo que funciona bastante así. Que en la primaria voten los que tienen la camiseta puesta. Se terminó. Exacto. Ya está. Hay un poquito de voto estratégico, ¿no? Gente que dice, ¿no? Gente del frente que dice, me conviene que gane fulanito, yo qué sé. Pero poquito. Marginal. Me parece bien. Es lo correcto. Sí. Marginal. No hagan trampa. ¿Eh? No hagan trampa, no especulen. Pero son abiertas y va a participar en... A vos porque te gustan las estrategias. Que le gusta. Sí, a vos te gusta el juego estratégico, el juego de tronos. Sí, yo te conozco. Ahora, después está el tema de a quién le interesa la política. Sí. ¿No? O sea, quién se involucra. Y ahí hay 2 o 3 factores que están fuertemente correlacionados con ese interés. Desde el punto de vista sociodemográfico, uno podría decir que un gran corte es por niveles educativos. Claro. ¿No? Por niveles educativos. Claro. Y otro corte muy relevante son las edades. Che, el nivel educativo además correlaciona bastante con el nivel socioeconómico, con el nivel de ingresos. Sí, no es exactamente igual, pero correlaciona. Y también correlaciona con el nivel socioeconómico. Por supuesto que lo que estoy diciendo es lo que se llama una correlación positiva. Léase, a mayor nivel educativo, más interés en la política. A mayor nivel educativo, más propensión a ir a votar en las elecciones internas. Más propensión a ir a votar en las elecciones internas. Y lo mismo con las franjas etarias. Las generaciones más veteranas tienen más chance de tener interés en la política. Eso y ahí, ya es otro asunto, ¿no? Porque eso ya es más difícil de explicar. Bueno, ahí... o ya me dan ganas de prender una luz amarilla ahí. Porque Noam Lupu analiza, o sea, por ejemplo, con el tema de Noam Lupu es un colega norteamericano, que escribió con Lucía Celios, colega uruguaya. Exactamente. Amigo del Departamento de Ciencia Política. Exactamente. Y Lupu ha trabajado mucho el tema de América Latina. Él lo ha trabajado, por ejemplo, para identificación partidaria, que es un tema relacionado al interés en la política. Y el tema de las franjas etarias, o la correlación entre edad e interés en la política, se puede leer de 2 modos. Y las conclusiones que uno obtenga van a ser muy diferentes. La primera interpretación remite al ciclo vital, a la etapa de la vida. Pará, porque no sé, capaz que yo me distraje, pero llegaste a decir, dijiste, los más viejos, sí, lo dijiste, los más viejos son los más interesados en la política, los más jóvenes menos. Eso es así, chao. ¿Y pasa en Uruguay y también pasa en general? Bueno, depende del contexto. A nivel histórico pueden haber variaciones. ¿En otros países? Hubo momentos de mucha efervescencia juvenil, ¿no? Mayo del 68, por ejemplo. Claro, más bien. Empecemos, ¿no? Sí. Las juventudes hitlerianas. Ah, mirá. ¿No? Entonces naturalmente el comunismo también en una época era muy convocante de las juventudes. Entonces puede variar esto según el contexto. O las épocas de restauración de la democracia. Yo me acuerdo, ¿no? El siglo XVII, cuando salíamos de la dictadura. Sí. ¿No? Hace milenios, ¿no? Claro, ¿a quién no le interesaba la política entre la gente joven? A todo el mundo le interesaba y muchísima gente militaba. Exacto. Es así. Pero ibas a las explicaciones, dale. Bueno, una es la del ciclo vital, es decir, bueno, mira, cuando sos joven, en definitiva, tenés primero menos experiencia para entender cuán relevante es la política para tu vida cotidiana. Es como un aprendizaje que vos vas teniendo a lo largo de tu ciclo vital. Por lo tanto, esa línea de pensamiento diría, cuanto más aprendizaje tenés sobre cómo la política impacta en tu vida personal,
más te vas a interesar en la política. Por tanto, es esperable que las personas con más edad tiendan a tener más interés. Esa es una. La otra es una hipótesis de tipo generacional. No, estamos en un mundo donde la política prende cada vez menos en las nuevas generaciones. Claro, porque lo primero es, viste, mi sospecha sería al revés, ¿no? O sea, cuanto más pasa el tiempo, más te das cuenta que tu vida depende más de vos y no tanto de la política. Esa sería mi conclusión. Sí. Aquello que decía Sanguinetti, todos somos socialistas a los 18 años, ¿no? Y después aprendés que la democracia, cuando tenemos suerte de vivir en democracia, cuando sabemos cuidarla, porque no es una cuestión de suerte, te das cuenta que la democracia difícilmente haga cambios radicales en tu vida, ¿no? La democracia es un poco conservadora, mueve un poquitito las cosas para aquí, mueve un poquitito las cosas para allá. Capaz que no hay tanto que esperar a medida que madurás o que creces o yo qué sé, o que experimentás, capaz que te das cuenta que la política no puede cambiar tanto tu vida. Yo tiendo a pensar que si juega en la dirección que te decía primero. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos un caso que es muy típico. A ver. Empresarios que han hecho la diferencia, ¿no? Y que en el tramo final de sus vidas quieren intervenir en la política. De diferentes modos, abriendo fundaciones, como hizo el expresidente Piñera, entrando a la arena política de lleno. Es decir, como que necesitan empezar a dejar algo más. Empresarios, académicos, expertos. Gabriel Odone, Gabriel Odone, Ernesto Talvi. Sí. Exacto. Es decir, ya transcurrida cierta etapa de desarrollo profesional, buscan en la política algo de realización. Del mismo modo que el votante a pie uno podría decir, bueno, adrenalina. Se empieza a interesar más. Buscan adrenalina en la política. Igual ahí estás capaz que en una élite que desde su juventud puede tener un alto interés en política, ¿no? Pues estamos hablando de un círculo bastante selecto de la sociedad uruguaya. Puede ser. Pero igualmente comparto lo de verlo como un ciclo y se me viene a la mente el típico meme que dice, entras en esa edad, o sea, pasando los 30, donde en vez de salir querés quedarte en tu casa mirando Netflix. Yo qué sé. Entonces, es como muy de ciclo. Entonces acá sería algo así como, bueno, entras en esa edad donde saliste y te empieza a preocupar lo que ves. O sea, no estás preocupado de conseguir tu primer trabajo. Sos jefe de hogar muchas veces. Sos jefe de hogar. Tomás más conciencia de la importancia de los impuestos en tu vida personal. Está bien. Es decir, esa línea de pensamiento dice eso. Está bien. La otra dice, porque la correlación existe. Mayor edad, mayor interés. La otra dice, acá el problema es generacional. Es decir, la política no está llegando a los jóvenes. Y ahí pueden haber muchas líneas de interpretación. Por ejemplo, la política uruguaya es una política muy gerontocrática, ¿no? Predominantemente gerontocrática. Es decir, los líderes políticos principales, con algunas excepciones, pasan los 60 años, por ejemplo. Con algunas excepciones, repito, ¿no? O habitualmente, no solo lo pensemos en el presente inmediato, salgamos de la coyuntura, pensémoslo en los últimos 30 años, por ejemplo. Sí, es interesante capaz que en algún momento detenernos en por qué, ¿no? ¿Por qué hay tanto veterano? ¿Por qué le cuesta tanto renovarse a la política? Capaz que da para charlarlo. Y bueno, ahí que yo creo que la política uruguaya es particularmente gerontocrática. Es particularmente gerontocrática. Porque ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sería gerontocrática? ¿Qué es lo que hace que sea tan de veteranos? Es una buena pregunta. ¿Y eso que ha Yo tengo una incursionado? hipótesis. Sí, adelante. Y lo que pasa es que los veteranos son buenos. Los veteranos son buenos, ¿no? Ese asunto de que, qué difícil que es que se renueve la política uruguaya. Y lo que pasa es que querés Sanguinetti, Jorge Valle, fueron, en el caso de Jorge Valle, Pensé una generación ahí va que ya son está extraordinarios, ¿no? La calle Herrera no se hubiera abierto paso como se abrió tan rápidamente del Senado a la presidencia de la República si Wilson no se hubiera muerto. Que asume como presidente bastante joven. Asume joven, pero a ver, con Wilson no hubiera sido presidente, ¿no? El caso de la calle Pou es un poco raro porque ahí hubo un paso atrás del propio la calle Herrera, con mucha presión dentro del herrerismo, ¿no? Pero digo, el argumento sería, son muy buenos los que están, ¿no? ¿Te das cuenta que ahí se abre el mismo debate que se abre en relación a la participación de las mujeres en política? Absolutamente. Los jóvenes, muchos jóvenes que están en política, dicen, nos faltan oportunidades. Como dicen las mujeres políticas. Claro. Y después, otros dicen, las oportunidades hay que ganárselas.
Sí. Y bueno, empieza el debate, ¿no? Yo creo que... Pero hay un tema real y Sin es duda. que... Pero esto, el hecho de que justamente... Las mujeres no tienen es problemas que- adicionales. Obviamente tienen problemas adicionales para entrar en la política. Sí. Pero a todo lo que es nuevo le cuesta entrar a la política. A los jóvenes les cuesta, a las mujeres les cuesta, yo qué sé. ¿No? A Y los bueno. expertos les cuesta, a los académicos les cuesta. ¿Por Es- qué? Porque los que están locos son buenos. Es difícil. Bueno, eso igual factiblemente tiene una consecuencia sobre el involucramiento de los jóvenes en la política, ¿no? Claro. Es definitiva. Son dos Sí. lenguajes diferentes. Sí. A mí me han dicho, por ejemplo, que ha cambiado más en un ámbito mucho más micro, como el ámbito docente. Capaz que los desafíos hoy para un docente que le lleva 30 años a los estudiantes son mayores que los que había hace 30 años por el cambio en el uso de las tecnologías, Ni me lo digas. el tema de el menor hábito de la lectura, Claro. ya un montón de cosas. Claro. Bueno, del mismo modo, se establecen nuevos desafíos para la política, Claro. cuanto mayor el gap etario Totalmente. entre el votante y el líder. Totalmente. Totalmente. Junto a eso hay otros temas. Bueno, obviamente, la nueva cultura en la que estamos, ¿no? La cultura de las redes sociales. Una antropóloga le llama la cultura la extimidad en lugar A de ver. la intimidad. Extimidad es decir, que todo es hacia afuera, Ah, ¿no? bueno. Es la selfie. Qué interesante La selfie concepto. mostrándose en lugar del diario privado que uno escribía. Qué buen concepto. Y la extimidad, ¿no? Claro. Bueno, hay un montón de cosas ahí que pueden entrar. Pero lo que sí es cierto es que hay un gap etario que también se refleja en la identificación partidaria y Sí. en el conocimiento sobre la política. Cuando un diputado de cualquier partido quiere saber más o menos cuánta gente lo conoce, yo siempre más o menos lo que le digo es, esperate una escalera o dos escaleras. Tu gris, tu no conocimiento, va a ser muy alto entre los jóvenes Claro. y va a ir bajando Claro. a medida que subís la edad. Tu gris, tu desconocimiento va a ser más alto entre las personas de bajo nivel educativo. Claro. Y va a ir, bueno, y eso nos conecta con algo más que no quiero olvidarme. Yo te decía, menor nivel educativo, menor interés. Sí. Menor edad, menor interés. Ahí va. Pero las personas de mayor edad tienen menos nivel educativo que los mirá. jóvenes. Claro. Ahí hay- Entonces, ¿por qué se da esa correlación a pesar de que los que tienen más edad tienen menos nivel educativo? Porque hay un segmento que realmente está alejadísimo de la política, pero alejadísimo de verdad. ¿Quién? Los jóvenes de bajo nivel educativo. Chao. Ahí está el gran dilema y el gran problema de la política uruguaya y de otros países hoy, en los jóvenes de bajo nivel educativo. Y recordemos que hasta hace poco, cerca del 40% de los jóvenes Claro. no terminaba el liceo. Claro. Che, sí, una cosa se relaciona con la otra, ¿no? Se ha hablado mucho, ¿no? De este tema de la baja cobertura, del abandono temprano, todo esto se ha hablado mucho. Uf, ¿desde cuándo? No sé. Capaz que de la presidencia de Mujica para adelante. Y siempre se ha dicho, el abandono educativo es un problema para la producción, para el desarrollo, ¿no? Para la integración social. Pero es un problema para la democracia. Por supuesto. Es una bomba de tiempo también para la democracia. Cada vez que me hablan de la grieta, yo les digo, hablemos de apatía también. De Claro. apatía y lejanía. Claro. Porque yo en Uruguay veo más apatía que en ciertos sectores, veo más apatía que grieta. Claro. Hay que volver a los tiempos de Varela, ¿no? Sí, ¿cómo vas a tener una república sin ciudadanos educados? Hay que volver a la educación del pueblo, ¿no? Hay que volver a eso. Como que esa dimensión se ha perdido en el debate público. Dicho sea de paso, a ver, ¿me permitís una incursión, Ale? ¿Una incursión en la coyuntura? No puede ser que no estemos hablando más de educación. ¿Cómo puede ser que no estemos hablando más de educación? Año 2026, durante el 2025 casi no se habló. No, hay todo un debate Bueno, en la política ta, social. Lo único en que voy a este decir momento. sobre la coyuntura. Abriste esa puerta. Hay todo un debate en la política social, particularmente y otra- la política de transferencia, lo que tiene que ver con Otra o sea, con cosa, la educación. y cuando hablamos de educación, no nos quedemos felices únicamente si aumentó el porcentaje de gurises con el ciclo básico completo. No, miremos también la otra variable clave, los aprendizajes. Miremos las pruebas PISA, por Bueno. ejemplo. Claro. Miremos eso, porque si Claro. se salta uno de año en año sin aprender más, Sí. en definitiva es una trampa al solitario. Bien, Sí. bien. No sé, capaz que hay alguna cosa que quieras comentar, agregar, gente que esté diciendo algo, no sé.
Estaba monitoreando eso. Dale, demás. Che, de todas maneras, bueno, hablamos de la edad de los líderes que puede alejar a los jóvenes, hablamos de, bueno, este asunto de los jóvenes de bajo nivel socioeducativo, más alejados de la política. Mi pregunta siguiente tiene que ver con qué cosas del estilo, de la forma en que se hace política, podría estar alejando, en particular a los jóvenes, de la política, que a mí me preocupa muchísimo y sobre lo que tengo algunas hipótesis, pero son no más que eso. ¿Vos has pensado sobre esto? ¿Las maneras de hacer política alejan a la gente? ¿Cómo lo ves? Capaz que es un tema más de asesores comunicacionales, pero sin duda vuelvo. A ver, esto requiere desafíos en términos de los nuevos lenguajes y los nuevos tiempos que se usan en la política. Un posteo largo hoy es difícil que un joven lo lea. Después venimos con el problema de la responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad? Eso, o sea, y hoy cada vez más es difícil en las personas en general. Es decir, ¿estamos bien si vamos en un mundo donde cada vez leemos menos? Bueno. A mí me preocupa la falta de lectura. No sé, quizás ya entré en este caso en el terreno de lo valorativo. Quizás es algo anticuado lo que estoy diciendo. Pero realmente lo viejo funciona. Ser puramente audiovisual, yo creo que la lectura sigue generando algo Rafa, diferente. Está comprobado desde el punto de vista de la investigación científica, creo, Rafa, a nivel del trabajo del cerebro. Pero... ¿Por qué estamos haciendo esto nosotros? Porque los pibes de 20 y pico de años lo que hacen es mirar streaming, lo que hacen es mirar cortitos, reels, clips, eso, ¿no? Nosotros, vos no sos exactamente mi generación, ¿no? Pero digamos, hubo otros tiempos en que nos educábamos como ciudadanos leyendo. Vuelo 120 años para atrás. El diario El Día, la Fundación del Diario El Día. En este país, yo qué sé, en la década de 60 la gente compraba un diario de mañana, un diario de tarde, un diario de noche. Sí. La clase media al menos. Che, todo el mundo leía. Yo me acuerdo todavía del año 80, el plebiscito del 80. ¿No? Mi viejo ya se compraban diarios en casa, pero claro, obviamente en los diarios no se hablaba de política, pero apareció el semanario Pinar, sí, ¿no? Y el Correo de los Viernes. Y empezamos a leer columnas, análisis político. ¿Quiénes? La gente normal. Sí. Leíamos sobre política, leíamos en los diarios, leíamos en los semanarios. Hoy los pibes no lo hacen, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de ciudadanía vamos a tener con los muchísimos jóvenes, como decías vos, ¿no? De contextos más carenciados, que no les interesa un pepino, y con otra gente de nivel socioeconómico medio alto, que no lee, que no lee columnas, que no lee análisis político, que a lo sumo escuchan o miran. Sí. Me recontra preocupa, por supuesto. Por lo menos hay que plantearse la pregunta, por lo menos hay que planteársela. Es decir, no me parece trivial el asunto. Para nada. No me parece trivial. Repito, a riesgo de parecer anticuado, pero yo por lo menos instalaría la pregunta. Ahora, vuelvo al tema. En ese contexto los políticos tienen un desafío. Claro. Si escriben una columna en un diario, sí, no, y bueno, van a tener una... salvo que después, con un titular de prensa, fulano escribió tal cosa. Bueno, y ahí sale el titular, porque también es un mundo en el que nos guiamos muchísimo por los titulares también. Entonces, se necesitan, primero está el desafío de mensajes cortos, muchas veces atractivos visualmente. Quiero decir con todo esto que no solo me encanta la lectura, pero también como encuestador me gusta mucho la visualización de datos y la capacidad de resumen visual de los datos, sí, y las pastillas también audiovisuales que hay. No estoy negando, sí, el valor de eso. Es un lenguaje, sí, que los políticos están obligados a hablar. Pero además, sí, del tema del modo, creo que hay un problema del qué. Es decir, ¿por qué? Venimos de una campaña electoral donde faltaron narrativas potentes. Estamos en un contexto general donde faltan narrativas potentes, ¿no? Bueno, acá tengo un mensaje que va en ese sentido y es de alguien muy joven que dice: los jóvenes no tienen ni idea ni interés y eso puede impactar en la democracia. También lo que aleja es la falta de definición de posicionamientos claros de los partidos.
Ni que hablar, pero por supuesto. Ibas por ahí. Iba por ahí. 100% de acuerdo. Talvi, que tuvo ese fugaz pasaje por la política, siempre contaba, todos lo hemos escuchado, que Jorge Valle le dijo: usted tiene un sueño. Usted tiene un sueño, vaya y cuénteselo a la gente. Che, si los políticos no transmiten sueños, si no hay una épica en la política, ¿no? Si a los políticos no les brillan los ojos, si solo les brillan los ojos para insultar al otro. Bueno, ahí yo creo, ¿sabés una cosa, Fito? Que hay una tensión que capaz que hay que explicitarla un poco más. Dale. En Uruguay se ha destacado mucho que, sin importar el partido político en el gobierno, o el bloque político en el gobierno, algunas cosas ya no se tocan, ni se discuten. Cosas que tienen que ver con, por ejemplo, grandes consensos en relación al manejo de la macroeconomía. Voy a poner un caso obvio. La gestión de Gabriel Odone y la gestión de Azucena Arbeleche tienen diferencias, pero no son el agua y el aceite. No, 90% de coincidencia. Y bueno, para mí. Por ejemplo, a nivel económico, eso. Cuando suceden esas cosas, cuando hay cosas que se entran a aparecer mucho más en la gestión de los bloques, eso puede ser una virtud en el sentido que le da a un país previsibilidad. Sobre todo cuando son cosas valoradas positivamente, ¿no? Eso se destaca del Uruguay justamente en relación a otros países donde el tipo de cambio se te va al cielo, como Argentina. Perfecto. Bueno, 100% se le da de acuerdo. mucha previsibilidad, mejora el grado inversor, todo eso. Ahora, instala a su vez el desafío de, para cada bloque, decirse, ¿y ahora en qué nos vamos a diferenciar? Claro. ¿Nos vamos a diferenciar por Cardama? No alcanza. Es decir, los bloques se ven obligados a diferenciarse fuertemente en otros asuntos para que el electorado capte que hay diferencias reales entre los bloques. Voy a ir a eso ahora. Ale. Yo creo que incluso, corregime Fito, de la ciencia política se ha analizado este riesgo de que la diferenciación pasa a ser sobre una campaña más de tipo moral, donde obviamente uno sale con Cardama, el otro va a recordar Pluna y después va a venir lo de Cecilia Cairo y así podemos seguir sucesivamente. Claro. Y claro, desde el punto de vista del receptor de ese mensaje, ¿qué es lo distinto? En el sentido de lo que decías de que a veces, yo creo que ahí el tema es la polarización. Creo que donde se puede visualizar que eso despierta más interés es una elección, por ejemplo, como la de Colombia, donde los niveles de participación, al no ser elecciones obligatorias, aumentan entre candidatos como Abelardo de la Espriella y Cepeda, si no me equivoco. O sea, ¿sí? una elección que polariza mucho y aumenta los niveles de participación. O sea, me parece que ese puede ser como un testeo donde decís, bueno, la elección no es obligatoria y aumenta la participación. Obviamente implica distintos riesgos de cómo se administra esa polarización. O sea, cuando está dentro de los marcos de polarizar programáticamente, claro, a cuando pasamos ya a una lógica de amigo-enemigo. Pero parece que ese es un punto para analizarlo.